escuchan? Buenos días, ingeniero, ¿sí se escucha? Buenos días. Bueno, señores, vamos a comenzar el curso de programación en lenguaje ensamblador. Espero que les guste la materia y podamos aprender muchas cosas juntos. Antes que nada, quisiera recomendarles de colocar su nombre y apellido completo en el Zoom para poder identificarlo. Tengo un estudiante que solamente me ha puesto Denise, otro que me han puesto Android, no creo que sea ese su nombre. Por favor, entonces coloquen bien su nombre o apellido. Ok, señores, vamos a comenzar. Nos vamos a ubicar en el contexto de este curso. Ustedes durante los anteriores 3 semestres han estudiado 3 lenguajes de programación. Ok. ¿Cómo se llama o cuál es el nivel de esos lenguajes de programación? De alto nivel. Muy bien, señor. Esos lenguajes de programación que ustedes han estudiado se clasifican como lenguajes de alto nivel. O sea, significa que son lenguajes que están más orientados al ser humano, es decir, al programador. Le hacen, digamos, la vida más fácil al programador. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vamos a estudiar durante este curso un nuevo lenguaje de programación, que es el lenguaje ensamblador, pero este tipo de lenguaje está clasificado como un lenguaje de bajo nivel. O sea, significa que está más orientado hacia la máquina, ¿sí? Hacia el computador, que hacia el humano, ¿sí? Prácticamente vamos a estar a nivel de lenguaje de máquina. Ok, dicho eso, a ver. Cuando tenemos, ¿qué es un lenguaje de programación portable? Muy bien, Abel Álvarez Ligero. Muy bien. Un lenguaje portable es un lenguaje, por ejemplo, nosotros vamos a hacer mención siempre al lenguaje de programación C o C++. O sea, yo me puedo sentar delante de un computador, como usted ha dicho. ¿Okay? Obviamente tengo que tener instalado el correspondiente compilador. En este caso sería, por ejemplo, un compilador del lenguaje C. Y no tengo que preocuparme en absoluto, ¿no? ¿Cuál es el procesador sobre el computador sobre el cual voy a programar? Para mí es totalmente transparente. Y yo puedo tomar ese mismo programa, irme a otro computador que tiene un procesador diferente, ¿sí? Obviamente, repito, que tenga su correspondiente compilador, y ese mismo programa, una vez compilado, yo no tengo que realizar ninguna modificación. Ahora, desgraciadamente, el programa que vamos a estudiar, el ensamblador, no es un lenguaje portable. ¿Qué significa eso? Bueno, lo contrario, ¿sí? Si yo escribo un programa para el procesador Intel o AMD, que son compatibles, ¿sí? Ok, vamos a estudiar el Intel porque es uno de los que más usados, ¿sí? En los PC, en los portátiles. Okay.
Entonces, si yo escribo un programa para el procesador Intel, ese mismo programa yo no lo puedo ejecutar en un procesador que no sea de la familia Intel o AMD. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la arquitectura, ¿sí?, de los dos procesadores no son iguales. Bien, quiero recordarles, señores, que el prerequisito de esta materia es arquitectura de computadores. Entonces, supongo que los principales conceptos los tienen. Y por lo tanto, empezaremos a repasar lo que es el modelo de von Neumann que ustedes han tenido que ver. Todos los computadores actuales, ¿sí?, desde el que usamos hasta los supercomputadores, todos se basan bueno, salvo los computadores de investigación, todos se basan en el modelo de von Neumann. Entonces lo vamos a repasar porque es indispensable para poder entender, ¿sí?, de lo que vamos a estudiar. Voy a compartir la pantalla. Ok, vamos a compartir. Bien, ahora entonces veamos. Bien, ¿qué es, señores? Ustedes habrán visto o sabrán qué es el ISA. Cada procesador tiene, como su nombre le indica, una arquitectura de un conjunto de instrucciones. O sea que si yo, por ejemplo, tengo un procesador que seguramente ustedes lo tienen en su computadora, un Intel de la familia 86, un AMD Ryzen, por ejemplo, un i9, un i7, un i5, i3. Esta arquitectura de este procesador, por ejemplo, es diferente de la arquitectura de los procesadores ARM, o sea, de la arquitectura ARM, que son lo que encontramos en nuestros celulares. Sí, el procesador de nuestros celulares es diferente, no es una arquitectura x86 de Intel. Bueno, y obviamente hay otros procesadores, el IBM Power, el MIPS, el RISC-V, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Ok. Entonces repasemos el modelo de von Neumann. Toda esta información, después les voy a explicar, lo tienen todos ustedes en el Moodle para que puedan estudiarlo. Ok, ahí está, señores, el modelo de von Neumann de nuestro computador. ¿Sí? Bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas unidades existen? ¿Cuántas unidades funcionales, unidades que cumplen una determinada función en la arquitectura de von Neumann? Algunos lo tienen ahí en la pantalla. Nada. Unidad de aritmética lógica. Ya, muy unidad bien. de control. Sí. ¿Qué más? Data path también vendría a ser una. ¿Cuál, perdón? Data path. El data path, bueno, el data path no es en sí una unidad, pero sigamos muy bien. Hay dos, faltan tres. Memory. Excelente. ¿Qué más? Ahí lo tiene a la también. derecha. Input y output. Perfecto. O sea, bajo la arquitectura de von Neumann, el modelo de von Neumann,
Un computador tiene 5 unidades de funcionamiento. Tal como dice acá, unidad aritmética y lógica, lo que se conoce como el ALO, ¿no? Arithmetic, Logic y Unit. Ok. Esa unidad es la encargada, no sé si ustedes en arquitectura, en lógica digital, han simulado un pequeño ALU. Okay. Bueno, esta es la unidad encargada de realizar las operaciones, como su nombre lo indica, las operaciones aritméticas. ¿Sí? Si mi programa, por ejemplo, dice, bueno, quiero realizar una suma del contenido de estas dos variables, bueno, esa suma la va a realizar la unidad aritmética. La otra unidad es la unidad de control. La unidad de control, una vez que se termine el ciclo de fetch, o sea que se ha buscado la instrucción de su programa, la próxima instrucción a ejecutarse, ¿sí? Esa instrucción se decodifica y se pasa a la unidad de control. Y la unidad de control realiza determinadas microoperaciones y coloca las líneas de control que tiene el computador. Algunas las colocará en 0, otras las colocará en 1 para realizar determinadas microoperaciones. Bien. Y además, y esto es lo que nos va a interesar, ¿sí? Usted hablaba del data path muy bien, son los registros y sus diferentes conexiones, es el data path, ¿sí? Hay un conjunto de registros. Cada arquitectura, cada ISA, tiene un conjunto de registros que de una arquitectura a otra no son iguales. De ahí porque no son compatibles los programas. Este es un registro muy especial que ustedes han tenido que verlo. Este es el Program Counter, PC. Este registro contiene la dirección de memoria donde se encuentra la instrucción de su programa que se va a ejecutar. ¿Ok? Bien. Y esto de acá, ¿ok? O sea, la unidad aritmética lógica, la unidad de control, los registros, es lo que se conoce como el procesador, o que también se llama, ¿qué cosa? ¿Qué es el procesador? Perfecto, es la CPU. No estamos hablando de la GPU, no Graphic, ¿no? Es la CPU. Bueno, acá lo llaman procesador. Entonces es la CPU, ¿de acuerdo? Bien, y esto, bueno, obviamente no vamos a entrar en detalle. Acá adentro también hay 3 niveles de caché. Caché L1 de instrucciones, caché L1 de datos, caché L2. Cada core, cada procesador tiene el nivel de caché L1, L2 y hay un nivel L3 que lo comparten todos los cores. Okay. Esto es lo que ustedes encuentran dentro de un i3, un i5, un i7, etcétera, un AMD. Obviamente, el procesador solito no puede trabajar con un computador. Necesitamos una unidad de memoria. ¿Para qué es la unidad de memoria? ¿Qué tipo de información, señor? Ya. La memoria, la unidad de memoria, estoy hablando de la unidad de memoria RAM, que es la memoria principal. Ustedes tendrán, qué sé yo, generalmente, actualmente tendrán unos 8 GB de memoria principal, supongo, o 4. Okay. ¿Qué hay en la memoria? En la memoria tenemos, por un lado, las instrucciones de su programa, es el modelo de von Neumann, y los datos sobre los cuales van a actuar esas instrucciones.
O sea que para que se pueda ejecutar un programa, las instrucciones de dicho programa deben estar obviamente en memoria. ¿Sí? Y además los datos sobre los cuales van a actuar esas instrucciones deben estar en memoria. Y obviamente hay que comunicar la unidad, la CPU, el procesador, con la memoria a través de los buses. ¿Cuántos tipos de buses hay? 3. 3. El bus de direcciones. Cuando la CPU necesita acceder a una instrucción o un dato de memoria, envía a través de este bus la dirección. Ustedes han estudiado memoria, ¿sí? La dirección para acceder a esa localidad de memoria donde se encuentra la instrucción o el dato. Ok. ¿Qué otro bus existe? ¿Lo tienen, señores? Sí, muy bien. El bus de datos. El bus de datos, como ven acá, es bidireccional. Por ejemplo, si yo quiero leer un dato en memoria, entonces envío la dirección. Una vez que accedo a ese dato, puedo leer su contenido y esa información, ese dato, se lo puedo pasar, ¿sí?, a la CPU, al procesador, por ejemplo, algunos de los registros para realizar, por ejemplo, una suma o lo que sea. Una vez que hemos realizado, qué sé yo, la suma, el resultado a través del bus de datos, pero en este caso hacia la memoria, puedo almacenar ese resultado en la memoria. Y para eso existe el tercer tipo de bus. ¿Cuál es? Es muy bien el bus de control. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la memoria, supóngase que tiene dos líneas de control, una línea read y otra línea write, ¿sí? Otra puede ser enable. Por ejemplo, si yo quiero leer entonces esa localidad de memoria que tiene esta dirección, ¿sí?, activamos, lo ponemos en 1 la línea read, mientras que la línea write la dejamos en 0 o viceversa. Ok, y por último tenemos esta parte de acá. Obviamente no podríamos comunicarnos con el mundo exterior, ¿sí? Entonces necesitamos lo que son las unidades de entrada. Bueno, la más común obviamente es el teclado, pero hay muchas otras, ¿sí? Y además necesitamos que el computador nos muestre el resultado y tenemos las unidades de audio. Obviamente la más conocida es la pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bien, entonces, para poder programar en Assembler necesitamos conocer los registros de la CPU sobre la cual vamos a programar. ¿Ok? No desde el punto de vista técnico, ¿no?, sino simplemente cómo se llaman esos registros y cuál es su tamaño. Bien, entonces vamos a pasar a otra transparencia. Okay. Ok, yo creo que está bien. Sí. Ok. No, quise un poquito menos. Ya, ahí está. Bien, entonces, señores, vamos a hacer un poco de historia
En el año 1978, ustedes no habían nacido, sí, son más de 40 años, sí. IBM lanza al mercado la primera PC. Antes no habían señores PC ni portátiles. Sí. Ok, y esa primera PC venía equipado con un procesador, una CPU Intel, que era el procesador 8086. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y por qué a mí me interesa que nos remontemos a ese año a ese tipo de procesador? Lo que ven ustedes acá son los registros, hemos dicho que tenemos que conocer los registros, ¿sí? Son los registros de dicho procesador. ¿Y por qué nos interesa? Porque al día de hoy, señores, podemos usar estos mismos registros para programar. ¿Por qué? Porque la familia x86 es compatible desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un poco estos registros. Ese primer procesador era un procesador de 16 bits. Los procesadores actuales que ustedes tienen, ¿de cuántos bits son? 32. Sí, correcto. Generalmente yo creo que ya todos tienen un procesador de 64, ¿no? El procesador de 32 lo vamos a ver dentro de un momento. Sí, nace en el año 85. Bueno, acá tienen los señores los registros de ese procesador. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ¿qué características tiene? ¿Por qué se llama o se llamaba o se llama un procesador de 16 bits? Bueno, porque sus registros internos, estos registros de acá, tienen un tamaño de 16 bits. Intel, cuidado, esto es importante, numera los bits dentro del registro de derecha a izquierda, empezando del bit 0. El bit 0 es el bit menos significativo. Less significant bit. Y este es el más significativo. O sea, de 0 a 15 son 16. Y ese registro se llama AX. AX. O sea que cuando yo en un programa me refiero al registro AX, ese registro es este registro de acá de 16 bits. Luego tenemos el registro B, bueno, está en orden alfabético, A, B, C, D. Ok, A, B, C, D. Pero fíjense que este registro tiene una particularidad. También puedo usar la mitad de este registro, que se llama siempre A. Esta L viene de low, o sea, la parte baja. Como es la mitad de 16, si este registro AL tiene el tamaño de la agrupación de 8 bits, ¿cómo se llama? Byte. Obviamente, byte. O sea que en realidad AL de 0 a 7 son 8 bits. Es un byte su tamaño. Bueno, y H high, la parte alta, bueno, es siendo la mitad, es también 8 bits. O sea, y lo mismo sucede con el registro B, que se subdivide, el C y el D. ¿De acuerdo?
Entonces podemos usar parte de esos registros si queremos. ¿De acuerdo? Ok, luego vienen dos registros que no están subdivididos, solamente lo podemos usar como registros de 16 bits. Son dos registros que se llama, esta I viene de index, así se llama. Índice, esta es source, o sea, este sería el registro índice fuente y este índice destino. Y luego hay estos dos registros muy especiales. Este es el stack pointer, que apunta a la pila del sistema, al stack del sistema. Y este es el base pointer, que también se usa en el stack. Bien, ahí tienen, señores, los 8 registros que Intel los llama de propósito general. Hay dos registros muy particulares. Estos registros de segmento no nos interesan. Hay dos registros muy particulares, también de 16. Este es el instruction pointer, que viene a ser lo que en la arquitectura generalmente se llama, y lo hemos visto hace un rato, sería el PC. Intel lo llama con más propiedad puntero de instrucciones. PC es un nombre mal dado porque en realidad ese registro no es que cuente nada. Y hay otro registro muy especial que es un registro de banderas, que lo vamos a ver posteriormente. Ok, y acá tenemos el espacio de direccionamiento de la memoria principal. Este primer PC tenía un bus que hemos hablado hace un momento, un bus de direcciones de 20 bits. O sea, tenía 20 líneas. Si mi bus de direcciones tiene 20 líneas, ¿cuánta memoria puedo direccionar? Un mega. Muy bien, señores, 1 mega. Ustedes, señores, han visto circuitos combinacionales. Han visto que la memoria tiene decodificadores, ¿sí? Un decodificador tiene n líneas de entrada, por ejemplo, 20, y tiene 2 elevado a n líneas de salida, de las cuales una y una sola se coloca en uno. Es así como se puede, entonces, acceder a determinadas localidades de la memoria, ¿sí? Entonces, 2 a la 20, 2 a la 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto 1024. es? 1020, señores, de computación, es un K, ¿no? 1024, 2 elevado a 20, es un mega. 2 elevado a 30, 1 giga. giga. 2 elevado a 40, 1 tera. 1 tera. 2 elevado a los 50. Y nos paramos ahí. 1 peta. Ay, ay, ay. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, entonces seguimos. Ok, en el año 85, 1985, Intel lanza al mercado el primer procesador. Alguien decía hace un momento procesador de 32 bits. Una arquitectura de 32 bits. Fue el primer procesador, se llamaba el 8386. ¿Y qué características tiene ese procesador? Bueno, lo que hizo Intel fue el primer parche. Desgraciadamente, ahorita ese procesador está muy parcheado, es muy complejo. Bueno, Intel, ¿qué hizo? Bueno, lo que todos haríamos, ¿sí?
para mantener la compatibilidad. Imagínense ustedes todos los programas que habían sido escritos, ¿sí?, con anterioridad. La idea es que tenían que seguir funcionando en el nuevo procesador. Entonces, lo que hizo Intel fue algo obvio. Hizo una extensión de los antiguos registros. Acá lo tienen. Teníamos el registro AX, ¿se acuerdan? BX son los mismos, de 16. Los extendió a 32. Y así nace el procesador de 32. Por ejemplo, en los procesadores actuales de 64, cómodamente podemos ejecutar programas de 32 bits. Bueno, y ese registro le pusieron una E adelante, viene de extend. Por lo tanto, en un programa, si yo me refiero al registro EAX, ese registro tiene un tamaño de 32 bits. Pero mis antiguos programas o en programas nuevos, yo puedo seguir refiriéndome al registro AX, que es la parte baja del registro AX. Igual la AL o AH. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma mantuvieron la compatibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, todos los registros fueron extendidos a 32. De ahí porque es un procesador de 32. El PC, el IP, Instruction Pointer, obviamente también se extiende a 32. Y el registro flags de banderas, extend, también se extiende a 32. El bus de datos, entonces, tenía 32 líneas. ¿Cuánta memoria, cuántos bytes puedo direccionar con 32 líneas? ¿4 gigas? Muy bien, 4 gigabytes, ¿no? ¿Por qué? A ver, señores, 2 a la 30. ¿Cuánto es 2 a la 30? Acabamos de decirlo. 1 giga. Es 1 giga, ¿no es cierto? 2 a la 31, vamos de potencia de 2, es 2 gigas. 2 a la 32, 4 gigas. O sea que este procesador ya podía direccionar una memoria mucho mayor, que al día de hoy nos parece muy pequeña, 4 gigabytes. ¿Ok? Entonces, acuérdense de estos registros del nombre. Bueno, todos tienen una E adelante. Y este era el Intel que se llamaba el 8386. Y ahora vamos a pasar. Bueno, estos registros no son parte del curso, así que... Ok. Ahora pasemos a nuestro computador actual, o sea, nuestro procesador. El procesador de 64 bits, ¿sí?, nace en el año 2004. En realidad no fue Intel el que sacó inicialmente el procesador de 64, sino fue AMD, ¿sí? Esta vez AMD le ganó. Ok. Porque Intel tenía un proyecto con HP de crear, y lo crearon, un nuevo procesador
sí, que tenía una ISA totalmente diferente, sí, que se llamaba, no sé si alguna vez lo escucharon, era el Itanium. El Itanium, creo que todavía, no sé si todavía lo producen. Bueno, desde el punto de vista académico, obviamente un procesador totalmente nuevo, no parchado, ¿sí? Pero fue un fracaso comercial. ¿Por qué? ¿Nadie? ¿Por qué? La compatibilidad, señores. El ISA era totalmente diferente. Todos los anteriores programas no se podían ejecutar, había que recompilar todo. ¿Sí? Obviamente se podía emular, pero imagínense la velocidad de emulación. Pero entonces AMD se adelantó y dijo, bueno, ¿y por qué no lo extendemos el procesador actual de 32, lo que se hizo anteriormente, a 64? Y así nació el procesador de 64, que posteriormente, sí, casi inmediatamente le siguió los pasos Intel, ¿no? Por eso son compatibles. Si ustedes compran, sí, una portátil con Intel o AMD, bueno, son compatibles. Bien, ¿y qué hicieron? Bueno, lo obvio, ¿no? Los registros de 32, ¿se acuerdan los 8 registros? Se extienden a 64. Y le ponen una R adelante. Significa R register AX. Entonces, si yo me refiero al registro RAX, ese registro es un registro de 64 bits. Pero yo podría también referirme al registro EAX, que es la parte baja, o sea, la mitad del registro RAX. Si este es 64, bueno, la mitad es 32. Eran los antiguos registros de 32. ¿Sí? Y así sucesivamente. Dentro de AX, si tomo la mitad, tengo el registro AX, que eran los registros del primer procesador. ¿Ok? Y luego, cuando aparece la arquitectura de 64, ¿sí? Aparecen 8 nuevos registros, porque uno de los grandes problemas que tenía o tiene todavía Intel es que tiene pocos registros. Tenía solamente 8 registros. Bueno, aparecen 8 nuevos registros que se llaman R8, bueno, supongamos que este es R0, R7, del R8 al R15. Entonces, en total, señores, fíjense acá dice registros de propósito general. Su procesador actual tiene 16 registros de propósito general, cada uno de un tamaño de 64. Ok, el PC, el IP, también obviamente se extiende a 64 y lo mismo el registro de banderas. Ok, entonces esto es lo que nos interesa. Okay. Y el espacio de direccionamiento crece de la siguiente forma. A ver, si yo tengo un bus de datos de 64 bits, 64 líneas, ¿cuánta memoria podría direccionar? Bueno, agarren una calculadora, señores, véanlo. En realidad es una cantidad impresionante. Podría direccionar 16 exabytes. Al día de hoy los procesadores no tienen implementado, habilitado todas las 64. Si no me equivoco, Intel solamente
usted habilita 48 líneas. Con 48 líneas les dejo como tareita a ver cuánto memoria podría conectar. Bien, veamos un poquito más en detalle estos registros. Bueno, esto es lo mismo que dijimos anteriormente. El registro EAX, que era de 32, se extiende a 64. Y se coloca una R adelante. Bueno, esto sí es nuevo. Entonces vamos a ver. Ustedes han programado durante 3 semestres, ¿sí? Sí. ¿De qué tamaño yo puedo en un programa de alto nivel definir tipos de datos variables enteras? Con signo, sin signo. ¿De qué tamaño? ¿Sí? Nunca han definido una variable en un programa. Con integer. Ya, ese es un tamaño. ¿Cuántos tamaños distintos puedo? Un integer es un entero. Pero yo estoy hablando del tamaño. Señores, han programado durante 3 semestres. Byte, word. Ya, a ver. Short. No, perdón. A ver, señores, vamos a tomar, como siempre, el lenguaje C o C++. Fíjense, si yo en esos programas, bueno, y en otros, obviamente, yo puedo definir enteros, variables enteras con signo. Y si yo le digo en C, char x igual a 10 punto y coma, ¿de qué tamaño es esa variable? ¿Cuántos bits ocupa? 8. 8, perfecto. 8 bits. Bueno, acá lo tiene. Si yo le digo, voy a definir una variable short. Short espacio x igual 50 punto y coma. Entonces, en memoria, esa variable me va a ocupar 16 bits. Si yo le digo int z igual 100 punto y coma, esa variable z me va a ocupar 32 bits. Bueno, y también depende de los compiladores, puedo usar long. Y si yo le digo long, puedo definir una variable del tamaño de 64. Señores, esto no es assembly. Estos son lenguajes de alto nivel. Mejor sería usar, para identificar este tipo de datos, usar int, entera, un entero, 8, 16, 32, 60. Bueno, igual puedo definir un entero sin signo si le antepongo unsigned. Bueno, y el tamaño es el mismo. Ok, entonces, a ver, veamos un poquito esto, que durante todo el curso lo vamos a ver. ¿Qué es un byte? Bueno, todo el mundo lo sabe, es universal. El byte es una agrupación de 8 bits. ¿Qué es word? Bien, word, cuidado, para Intel. Word son 2 bytes. Es el equivalente en C si yo defino short. Este sería un byte. Este sería un word. Bien, word, entonces el doble, 8, 16. Cuidado que
esta palabra no es estándar, no es universal. Otros fabricantes a 16 bits lo llaman half word, media palabra. Entonces, cuidado, ¿eh? Word, como estamos estudiando la arquitectura Intel, Word son 16 bits. Doble Word, bueno, será 2 veces Word, 16, 32, que sería si en C, int. Si yo defino una variable tipo int, 32. Y quad Word, 4 veces. ¿Sí? 16, bueno, son 64. ¿Ok? Bueno, entonces volviendo acá. Bien, R8, veamos los nuevos 8 registros del R8 al R15 que antes no habían. Bueno, R8 es un registro de 64. Ahora, ¿de dónde viene esta D? Si acabamos de ver, señores, D viene de doble. 32 bits. Significa R8 doble, o sea, 32. ¿Ok? Si yo me refiero al registro R8D, me estoy refiriendo solamente a este registro que tiene un tamaño de 32 bits, es decir, un doble. Bien, veamos. Ok, acá. Todavía se acuerdan que el registro AX se subdividía. El registro AX que es de 16. Estos eran los primeros registros que vimos del primer procesador. Okay. ¿Y esta W de dónde viene? De Word de 16. Muy bien, señor Alarcón. De Word. R8, tómeme solamente un Word, o sea, 16 bits, o sea, esta parte baja. Ok. Y por último, y con esto finalizamos esta parte. Bueno, ¿se acuerdan? AL, BL, 8 bits, la parte baja. Estos también se subdividen. Y acá, del R8 al R15, L. Significa de R8 la parte baja, low, de 8. Cuidado, esta es la notación de Intel, porque Microsoft y nosotros en los programas vamos a usar, acá le ponen una B de byte. Bueno, ahora ya, este registro de bandera por ahora no nos interesa. Bien, ahora señores, vamos a ir a la realidad y les voy a mostrar entonces. Bien, este es el debugger. Ustedes saben que es un debugger. Ahora, después les voy a explicar las herramientas que vamos a usar en el curso. Bien, este es el debugger que vamos a usar durante el curso. Es software libre. Sí, les voy a indicar cómo lo pueden, de dónde lo pueden bajar, etcétera. Bien. Tiene 4 grandes áreas. Esta área de acá, después lo vamos a ver, es el área ahorita. Yo he cargado un programa en memoria listo para ser ejecutado. ¿Sí? Y como ven, acá, esta parte de acá es la dirección de memoria, de la memoria RAM. Son 64 bits. ¿Okay? Todo está en hexa. Relacionado con eso, señores, les voy a pedir que repasen seriamente los sistemas numéricos.
De acá a otra, vamos a tomar también un cuestionario sobre sistemas numéricos. Ustedes son alumnos del cuarto semestre, no tendrían que tener ningún problema sobre el sistema. Estamos hablando del sistema decimal, bueno, por supuesto, el hexadecimal, todo esto está en hexa, y el binario. Vean esos sistemas, las conversiones, repasen, les he dejado también material, bueno, en internet encuentran muchísimo material sobre sistemas numéricos. Ok, bien, esto lo vamos a ver en el futuro. De todas formas, señores, ¿saben qué es esto de acá? ¿No? Es el lenguaje de máquina del Intel. Esos son los 0 y 1 que entiende la unidad de control. Cualquier programa, cualquier software, por más complicado que sea, al final de cuentas caen. Esto es lo que entiende la unidad de control, los 0 y 1. Esta parte de acá es justamente un programa fuente en Assembler. ¿Qué ven acá? RCP, registros. Por eso dijimos que tenemos que conocer los registros. RAX. Fíjense, acá hay un registro AL. Solamente AL. Acá hay EAX y acá hay RAX. Acá hay. Bueno, y así sucesivamente. Ok. Bueno, por ahora no nos interesa. Acá hay otros registros. Bien, acá hay otra área de memoria, aparte, que es donde están almacenados las variables, ¿no? El contenido de las variables, que son las variables globales. Por ahora no nos interesa. Y esta es el área de stack. ¿Y qué es esto? Son los registros del procesador. Lo que estamos viendo son el procesador de mi computadora. Cuidado que esto me está mostrando el procesador y la memoria real. No es un simulador, ni tampoco es un emulador, ¿sí? Estamos viendo los registros y su contenido actual. Y es lo que hemos visto, ¿sí? RAX, BX, CXD. El base pointer, el stack pointer y los dos índices. Separadito los nuevos registros. R8 a R15. Y en rojo, bueno, es el contenido actual de estos registros. Si ustedes cuentan, son 16 dígitos hexadecimales. Cada dígito hexadecimal son 4 bits. 16 por 4 son los 64 bits de este registro. Bien, ahora les voy a hacer algunas preguntas, a ver si quedó claro. Bien, vamos a tomar este registro. A ver, me voy a colocar acá. Este contenido. ¿Cuánto sería el valor del registro AL? 60. Muy bien, 60. 60. Es solamente esta parte de acá. La parte baja, ¿se acuerdan? AL. Son 2 dígitos. 4 y 4, 8. Ahí están. Un byte. Acá podemos nosotros ir a la calculadora y decirle, a ver, AL, ¿cuál es el contenido? Me dice, mire, en hexa es 60. ¿Qué es esto?
Bueno, si fuera un entero con signo 96, si es sin signo, el mismo valor 96, también me lo da en octal o me lo muestra en binario. Después, si es un carácter ASCII, bueno, acá también, o Unicode, me lo muestra. Okay. Bien, ahora. Siempre el mismo registro. ¿Cuánto sería el contenido del valor del registro AX? AX. 5.560. Perfecto, 5.550, o sea, 5560. Es esta parte de acá. Son 16 bits, 8 y 8. De hecho, si le pregunto a X solamente, me dice, miren, hexadecimal es 5560. Si ahí estuviera almacenado un entero con signo, en decimal este sería su valor. Sistemas numéricos, señores, convertir a hexadecimal. En octal, bueno, el octal se usa menos, en binario. Bien, ¿cuánto sería el valor del registro EAX? 77 para después lo que sigue. Alarcón del Pozo, sí, 77985560. O sea que sería la mitad de este registro. ¿Sí? De 64, bueno, EAX es de 32. Veamos si es cierto. Ahí está. En hexadecimal es 77985560. Entonces solamente esta parte de acá. ¿Ok? A ver. Y bueno, RAX sería todo esto. Bueno, acá no me coloca los ceros a la izquierda, pero si hubiera acá valores distintos, bueno, serían todos. Ahora, cuidado con los registros, estos registros de acá. A ver, tomemos como ejemplo el registro R9. Este de acá. Este de acá. ¿Cuánto sería R9D? D viene de doble. 32. 14 es 0. Sí, señor. 40, 14 es 0. O sea, sería la mitad, ¿no? Hay unos ceros adelante. Entonces yo le digo R8. R8 o R9. Ah, no, R9. R9. Sí, R9D, doble. Ahí está. Obviamente, para ser preciso, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, más estos 2 ceros. Que acá no me lo, a la izquierda no lo coloca, sería exactamente la mitad, un doble. Ahora, si yo le digo R9W, o sea, Word, ¿cuánto sería el valor? Word. R9W. ¿Cuántos Ramos Díaz? 14 es 0. Sí, 14 es señor. 0. Perfecto, Ramos. Sería, si yo le digo simplemente la parte Word, ahí está. Sería, ahí está. 14 es 0. Y si ahora le digo solamente la parte baja a nivel de bytes, Es 0. Es 0. perfecto, muy bien. Es 0. Es 0, es 0. Ok, bien. Entonces ahorita les voy a mostrar el material para el estudio. Acá está el RIP, que como ven es un puntero que apunta, bueno, esto todavía es prematuro, apunta a la próxima instrucción de memoria a ejecutarse. Aquí está la bandera del registro de flags.
Y acá hay unos flags individuales que después vamos a ver. Por ahora no interesa. Bien. Estos sí no son los únicos registros que tienen ustedes en su procesador. ¿Sí? Hay otros registros, no hacen parte del curso, pero para que tengan una pequeña idea, acá hay 8 registros que se llaman ST0 a 7. Son registros de 80 bits cada uno y es para procesamiento en punto flotante. En el año 97, Intel saca las primeras instrucciones para procesamiento multimedia y estos registros también se pueden usar como registros MM. Y se llamaron MM0 al 7. Son registros de 64 bits, por lo tanto yo podía almacenar, por ejemplo, en un solo registro 8 bytes. Y podría hacer lo que se llama paralelismo a nivel de los datos, ¿sí? Con una sola instrucción, sin necesidad de hacer un ciclo, yo podía decir, súmeme el contenido de estos 8 bytes, por ejemplo, con estos 8 bytes. ¿Ok? Bien, en el año 99, cuando nace el primer procesador de 64, ok, aparecen estos nuevos registros XMM8, perdón, M0 a 15, son 16 registros. Estos son registros, señores, de 128 ¿sí? bits. Son registros ya bastante grandes, 128 bits, ¿sí? Por lo tanto, yo podía almacenar, por ejemplo, 4 números de punto flotante en simple precisión y con una sola instrucción podría, por ejemplo, sumarlos, restarlos, etcétera, etcétera. En el año 2011, la segunda generación de los i3, i5 y 7, que se llamaba el Sandy Bridge, ¿sí? Estos registros fueron extendidos a 256 y se llamaron, en vez de X, M. Pero los antiguos registros es la parte baja, 228, la parte baja. Imagínense qué cantidad de información puedo almacenar en uno de estos registros. Bueno, esto ni me lo muestra. En el año 2017, la sexta generación, yo creo que todos tienen procesadores de sexta generación. Bueno, si no los tienen no pasa nada porque no es que vamos a programar sobre estos registros, no es parte del curso. Estos registros se extendieron a 512 y se llaman ZMM0. ¿Ok? Eso para que tengan una idea cuál complejo es un procesador actual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces lo que nos interesa, señores, es que ustedes me repasen la nomenclatura de los registros del procesador. Porque los vamos a usar en la programación. ¿Sí? Ahí tienen. ¿Preguntas, dudas? RCX. ¿Nada? Ok. Bien, veamos un poco ahorita, señores, el material del curso. Ustedes son del grupo SB. Bueno, acá hay unos avisos. Estos son los avisos, el inicio de clase. Sí, esto es el enlace. Bueno, esto ya lo han usado. Todos tienen el Zoom, creo que no hay problema. Bien,
Veamos muy rápidamente, porque esto lo tienen ustedes en su computador, contenido de la materia, muy breve. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es la arquitectura de los procesadores Intel de 64 y los registros del procesador. Bien, tienen un programa analítico. Véanlo, léanlo. Es un documento en Word, si quieren lo imprimen. Bien. Esto, señores, es importantísimo. Lea bien normas del curso, que son estas. Bien, tienen el tiempo para leerlo. Bueno, esto ya saben cómo se ingresa al Moodle, no hay ningún problema. Prerequisitos del curso. Ay, señores, qué dolor de cabeza. Dice tener vencida la materia de arquitectura. Tienen lagunas muy, muy grandes de arquitectura de computadores. Y ustedes son estudiantes de ciencias de la computación, computer science. Ay, bueno, ¿qué más? Dice, el estudiante debe tener un buen conocimiento, o sea, básico, ¿no? De lenguaje de programación C o C++. Debe poder crear, compilar y ejecutar. ¿Por qué el lenguaje C y no otros lenguajes? Porque vamos a usar más adelante funciones de la librería estándar de C. O sea, a partir del lenguaje ensamblador voy a llamar funciones del lenguaje C. Y de paso vamos a usar el compilador de C. Bueno, ahora, señores, esto quiero que el fin de semana lo vean. ¿Qué herramientas vamos a usar durante el curso para que ustedes puedan hacer las prácticas y los exámenes? Bien, las herramientas son 4, en realidad 3, ¿sí? Y todo es software libre, así que no hay ningún problema. Y les he dejado todos los links para que ustedes puedan acceder y bajarlos y instalarlo en su computadora. ¿Qué necesitamos? Un editor. Bueno, un editor es obvio porque ahí vamos a escribir nuestro programa fuera. Pueden usar cualquier editor de su preferencia, inclusive el WordPad de Windows si quieren. Yo les aconsejo, pero no es obligatorio, usar el Notepad++, que es un buen editor. Sí, la última versión es esta. Si quieren, sí, lo pueden descargar a partir de esta dirección. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos un ensamblador. ¿Qué es un ensamblador? Es el equivalente a un compilador. Va a tomar el lenguaje fuente escrito en Assembler y lo va a traducir al lenguaje de máquina, 0 y 1. Bien, el ensamblador que vamos a usar se llama NAS, de NetWire Assembler. Hay muchísima información en la red, muy usado en muchas universidades, ¿sí? La última versión estable es la 2.15.05. Puede correr bajo Linux, bajo Windows, bajo Mac OS, etcétera, etcétera. Lo pueden descargar de acá, no hay que instalar nada. Créanse una carpetita, bajan el WinRAR, ¿sí? Lo extraen y van a encontrar el NAS. Hay un manual, por supuesto. Y por último, necesitamos un compilador. No sé si alguien conoce. ¿Alguien ha trabajado con el compilador GCC? ¿Nadie? Bien, el compilador GCC, señores, es un compilador de C o C++,
¿sí? Del ambiente Linux. También muy usado. Hay mucha información. Y este compilador, esta suite de compiladores, ha sido trasladado a el sistema operativo Windows y se llama MinGW. Ustedes bájense la versión, obviamente, de 64 bits. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el compilador GSS, que no es otra cosa que el compilador del lenguaje C. La última versión es esta. Y lo descargan a partir de acá y lo instalan. Por Ingeniero, último, buen día. sí, señor. Mi computadora no es de 32 bits, ingeniero. ¿Podría instalar la 32 versión? bits Sí, de el 32, sí, el procesador es arquitectura de 32 bits. nada más. Uepa. Vamos a tener problemas porque los programas son todos de 64 el día de hoy. ¿Qué procesador tiene? Es un Intel Atom. Uy. Cuidado, que seguramente el procesador es de 32, porque yo puedo tener procesador de 64, como vamos a ver, y puedo correr tranquilamente programas de 32. No es porque mi procesador sea de 64, solamente puedo ejecutar programas de 64. Por eso hablamos de la compatibilidad. Los procesadores actuales de 64 pueden correr todos los antiguos programas, inclusive de 16 bits. A ver, véalo si realmente es un procesador de 64, si no va a tener que tener problemas, porque las prácticas son sobre programas de 64 bits. Ingeniero, dice sistema operativo por 32 y procesador por 64. Ah, ya. Tiene que instalar un sistema operativo de 64. Ah, ya. Entonces de 64. Ok. Y por último, bueno, este es el debugger que acabamos de ver. Es libre también. Está siempre actualizado. La última actualización es de hace unos meses, julio. Lo bajan de acá, no hay que instalar nada, abren una carpetita, después lo ven. Ok, ¿qué más? Herramientas opcionales. ¿Alguien usa Visual Studio? Nadie, bueno. Sí, usa Visual Studio. Bueno, si alguien usa Visual Studio, lo que acabamos de ver con el debugger también lo podemos ver en Visual Studio y también me puede mostrar los programas en Assembler, todo lo que hemos visto en el debugger lo podemos. Hay el Community que es libre, bueno, es opcional lo que quieran. Este es el mejor debugger profesional que existe. Sí, hay una versión demo, la 7.6, demo, que podrían, si les interesa. El Holly, no sé si han escuchado hablar, era una versión sumamente popular del debugger, pero desgraciadamente se quedó, no sé por qué, en la versión de 32 bits y ya no aparece la versión de 64, entonces no lo vamos a usar. Pero el debugger que acabamos de ver recalca los pasos del códice. ¿Sí? Bien, acá, señores, tengo los libros básicos, sí, de texto, que ahorita le vamos a dar una ojeadita. Bueno, acá tienen los libros, los manuales de Intel, son indispensables para ver cuál es la arquitectura, sí, de los procesadores. Acá, si quieren, ingresen
al Carnegie Mellon University para ver a qué nivel, señores, se da esta materia en otras universidades. Esta es una de las mejores, creo, entre las 15 mejores universidades del mundo. Denle un vistazo. Lean bien, señores, normas de la materia, sistema de evaluación. Vamos a tomar prácticos o cuestionarios durante el semestre, 30%. Como cualquier materia, 2 parciales, cada uno de 25. El examen final, 20. Total, 100. Ok. Bueno, etcétera, etcétera. Esto de acá, señores, por favor, lean bien esta nota. No se tiene previsto la toma de ningún examen de repechaje. Los estudiantes que no aprobaron la materia tienen la opción de presentarse de acuerdo a la programación oficial del calendario académico a la correspondiente mesa examinadora. O sea, ustedes tienen para eso una mesa, ¿sí? Esto lo veo. Bien, volvamos al Moodle. Esto es lo que les he mostrado. Acá les voy a publicar cuando tenga oficialmente el calendario académico, el rol de exámenes, la fecha. Acá es lo que les he dicho, señores. Instalación de herramientas. Aquí tienen todos los links. Ahí está el editor Notepad, el NAS, el MinGW y el debugger. Acá les he dejado un vídeo o un Word acá también, cómo se instalan, ¿sí?, esas herramientas. ¿Sí? Los libros en ensamblador les he dejado en formato PDF. Los slides, sitios web, vamos a ir viendo. Acá también hay unos sitios web de interés que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Estas son los slides, ¿sí?, que hemos visto hoy día. Entonces, acá está. Semana del 20 al 25, inicio clases. Tarea 1. A ver, veamos la tarea. Tarea para las del 20 al 24. Material de estudio. Dice, 1, programación ensamblador, Universidad Abierta de Cataluña. Ahí están los autores. Lectura de las unidades 1, 2 y 3. Esto lo tienen obviamente en el Moodle. Todo el material. Estas son las transparencias que hemos acabado de ver el día de hoy. Okay. Acá tienen otra transparencia, también sobre el mismo tema. Y también pueden ver este libro que es bien actual, solamente el capítulo 1, donde muestra la arquitectura de la familia 8664, solamente la página del 1 al 10. Bien, esa sería la tarea. Si quieren dar una ojeada, el Nehalem fue la primera generación de los procesadores i3, i5 y 7. Vean qué complicado es actualmente un procesador internamente. Pueden leer, si quieren, opcionalmente estas páginas. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Y para finalizar. Bueno, y acá mismo, en esta misma semana, les he dejado, sí, el material. Sí, estas son las transparencias que acabamos de ver. Pueden complementar con esta. Este es opcional, este es opcional. Sí. Ok, acá, señores, les he dejado un vídeo muy bueno de un ingeniero de Intel. Hay 2 partes, la segunda parte está en la otra semana. A ver, por favor, vean este vídeo donde hay una explicación, obviamente, de cómo trabaja
un procesador actualmente. ¿Sí? Habla también del modelo de von Neumann, ¿sí? De los registros, etcétera, etcétera. Es altamente recomendable que ustedes vean ese vídeo entonces. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, y así va a ir por semanas. ¿Sí? Ahora, la próxima semana, posiblemente el jueves, yo voy a tomar un cuestionario sobre lo que acabamos de ver. ¿Sí? O sea, sobre los registros, sobre la arquitectura del Intel. ¿Ok? Y no se olviden también de estudiar la parte de sistemas numéricos. Acá está, por ejemplo, material, sistemas numéricos y representación. Bien, ¿tienen alguna duda o preguntas? Nada. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ir adelantando lo siguiente. A ver. Ingeniero, las tareas que dio ¿es solo lectura o tenemos que presentar? No, es solo lectura. Solo lectura. No tienen que presentar nada. Ya, gracias. No tienen. Pero obviamente estudien, señores, porque después, bueno. Ok, veamos, señores. Yo tengo un Windows donde tengo dos discos locales. ¿Sí? El disco C, donde generalmente no toco esto de acá, donde está el sistema operativo Windows y las principales aplicaciones. Luego me he creado un disco local D, ¿sí? Donde tengo mis datos, programas, y es fácil hacer un backup de mis datos y de mi programa solamente de esta parte. Bien, acá, señores, a ver si ustedes el fin de semana lo hacen. Tenemos acá, tengo esta carpetita. Bueno, el Notepad lo conocen, ¿no? O cualquier otro. Ahí está. Ok, el Notepad. Ok, ustedes en lenguaje, vayan al lenguaje, pongan a Assembler. Ok, entonces adelantemos algo. Todo lo que es punto y coma, ¿sí? Son comentarios. El Notepad lo detecta y lo pone en verde. Ok. Entonces, veamos algunas cosas. Un programa en Assembler, ¿sí? Un programa en Assembler, señores, consta de 3 áreas, 3 segmentos, 3 secciones. ¿Sí? A ver, vamos a mejor, vamos a mostrarle. A ver, lo tengo acá. No, este programita yo lo he dejado después, vamos a ver la próxima clase, ustedes pueden bajarlo, es este de acá. Donde dice herramientas de software, es ese de acá. Entonces, los programas que vamos a escribir en ensamblador, bueno, tienen un nombre obviamente, y la extensión punto tienen que poner ASM. Ok, de assembly. Bueno.
Ok, entonces dijimos, este es el programa que yo les he dejado. Es un esqueleto para no estar escribiendo todas las veces lo mismo. Lo vamos a salvar con otro nombre y así nos evitamos de escribir lo mismo. A ver. Un programa en ensamblador consta de 4 segmentos o secciones que también se llaman. El Notepad lo detecta, lo coloca en azul. Segment, un espacio, punto data. ¿Qué dice acá? Acá se declaran las variables inicializadas. Lo mismo que en C, por ejemplo, yo pongo int x igual 10 punto y coma. Esa variable x es inicializada y tiene un valor de 10, ¿no es cierto? Después vamos a ver cómo se declara en Assembler, es muy sencillo. Este segundo segmento, sí, tiene un nombre medio raro, es del ambiente Unix, BSS, Block Start Basic. Acá se declaran, dice, las variables, pero sin inicializar. Por ejemplo, en C yo puedo decir int z punto y coma. He definido una variable z, pero que no le he dado un valor inicial. Bueno, acá vamos a hacerlo. Y por último, el tercer segmento, punto text. Dice, aquí van las instrucciones. Aquí vamos a escribir las instrucciones en Assembler. Obligatorio, esta etiqueta, bueno, ustedes saben que es una etiqueta de un programa, main, 2 puntos. Es muy parecido a C, donde la función principal es obligatoria y se llama main, no es muy parecido. Esto para que el sistema detecte el inicio del programa, ¿no? Y este red, que no sabemos qué es una instrucción en lenguaje ensamblador que me indicaría fin del programa. Todavía no sabemos qué es. Ok, y cuando escribamos subrutinas, funciones, procedimientos, vamos a escribirlos acá. Y cada uno también termina en red. Ok, bien, entonces, eso para que tengan una primera idea. Ok, ahora volvemos entonces acá y veamos lo siguiente. Hemos dicho, bueno, el Notepad, acabamos de verlo, el Assembler. Acá yo me creé una carpetita NAS, esta es la última versión. Cuando ustedes bajen el WinRAR extrae, van a encontrar estos archivitos. Y este es el único que nos interesa. NAS. Ahí está el ensamblador. Es una aplicación, obviamente, en Windows. Eso es todo. NAS. Okay. Luego, tengo acá una carpetita que se llama min. Tengo en realidad dos. MinGW, le he puesto 32 a continuación para programas de 32. Y MinGW64. Okay. Ustedes instalan la versión de 64. Cuando instalen van a encontrar esta carpetita. ¿Qué es la carpeta bin? ¿Alguien sabe qué significa bin? ¿Qué hay en esa carpeta? Son los binarios. Sí, son los binarios, perfecto, ¿no? Generalmente no toquen esta carpetita. Son los binarios, son los ejecutables. ¿Sí? Y lo único que nos interesa de esto, ¿qué es? ¿Qué es? El GCC. Ese es el compilador de C++. Si quieren, este es el de
C++. Bueno, lo demás no me interesa. Y luego, ¿se acuerdan que les dije del NAS, ese ejecutable que se llama NAS? Lo he copiado acá. Para tener, estos son los dos únicos ejecutables que vamos a usar. Y eso lo veremos la próxima clase. Y luego tengo el X, el debugger. Del debugger, acá está el X64. Tienen dos versiones, tienen la versión de 32 y la versión de 64. Si abrimos la versión de 64, sí, es la que acabamos. Como ven, no hay que instalar nada si quieren. O sea, lo llaman simplemente a esta. Y la última versión creo que es esta de acá. Sí, de julio 1. Bien, señores, por el momento eso sería. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieren saber, ampliar. Si no, nos veremos el día martes. Disculpe, ingeniero. El próximo cuestionario, ¿de qué va a ser? El próximo cuestionario va a ser preguntas justamente sobre la arquitectura X86-64. O sea, de las transparencias que hemos visto la clase, ¿no? Sobre los registros, obviamente, ¿sí? Sus tamaños, etcétera, etcétera. ¿Qué registros hay? ¿Cuál es su tamaño? Si yo me refiero al registro EAX, etcétera, etcétera. Eso va a ser el cuestionario. Y el próximo, después de ese, vamos a tomar sobre sistemas numéricos para ver cómo andamos con los sistemas numéricos. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, algo que quieran ampliar? Este cuestionario sería para el martes 28. No, lo vamos a dejar para el jueves. Ok, ingeniero. Gracias. Para que tengan tiempo, pero no se confíen, estudien. Y cualquier pregunta que tengan, aprovechamos si tienen dudas el día martes, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces me despido, gracias y hasta luego a todos. Nos vemos el día martes. Voy a finalizar la reunión. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego para todos. Luego.